así: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Increíble. Padre, gracias. Porque eres bueno, Señor. Porque nos eres propicio. Porque nos muestras que oyes la oración de tus siervos y la oración de tu pueblo, Señor. Habla a nuestra vida, Señor. Sigue siendo propicio. En el nombre de Jesús oramos para traer cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús. Señor, llega a donde está la necesidad. Y gracias, porque siempre te muestras un Dios que cada mañana es nueva. Tu misericordia para con tu pueblo, el pueblo que sabe esperar en ti y el pueblo que te ama, Señor. Gracias por ayudarnos en nuestras luchas y en nuestras batallas. Y gracias porque nos enseñas tu palabra y esta es la única que nos puede sostener en el día malo, como David pudo ser sostenido. Como David, Señor, se le concedió el deseo de su corazón a través de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El tema es, como lo dice la parte B del versículo: llévame a la roca que es más alta que yo. Aquí hay un gran contexto. Primeramente, David está viviendo una situación extremadamente difícil, quizás de las peores. Él tuvo luchas, batallas, y en esas luchas, en esas batallas, nunca se sintió como se sentía en el tiempo del cual habla este salmo. Es el tiempo en el cual él tiene que huir de Absalón, su hijo. Vemos que él se ve impotente porque la adversidad es demasiado. Es una adversidad donde David tiene que menguar. Una adversidad donde David tiene que renunciar a luchar, a pelear. No puede pelear contra su propio hijo. Su hijo no tiene cordura, pero él, a pesar de la situación que está viviendo, tiene cordura. Y qué bendición es no perder la cordura en los tiempos de adversidad. Al igual que David, también nosotros vivimos tiempos muy difíciles, demasiado difíciles, donde al tiempo natural que se está viviendo se le es añadido, se le junta una gran cantidad o una infinidad de situaciones, de circunstancias, de eventos, sucesos, que se le unen, se añaden a la situación que ya por sí misma es una situación extremadamente difícil, porque ha llevado y sigue llevando, y no sabemos hasta dónde llevará, caos a toda la humanidad, a todo el mundo. Jamás habíamos vivido una situación como esta. Algunos, porque no hemos sido afectados como otros, creemos que la situación no es tan difícil. Otros creemos que la podemos sobrellevar porque no hemos sido afectados. Entonces, lamentablemente, pensamos, decidimos cosas en las cuales
no son convenientes porque no es el tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque así es la humanidad. David iba huyendo no por cobarde. David no era cobarde. El hecho que usted ponga la otra mejilla no significa que usted sea cobarde. El hecho que usted evite no significa que sea cobarde. El hecho de que usted huya no significa que sea cobarde. Hay momentos en la vida, como el caso de David, en la cual tenemos que renunciar, tenemos que huir, tenemos que evitar, tenemos que ceder, porque no es la forma de luchar. David no podía pelear contra Absalón porque él pensó no solo en su hijo, sino que él, como amaba a su hijo y amaba a su pueblo, no era capaz de querer oponerse, resistir a lo que se estaba moviendo en todo el reino, en toda la nación, porque pensó de todos los que iban a morir, las ovejas que iban a morir, los seres que él amaba iban a morir. Y no hay muchos que pensamos, o no habemos muchos que pensamos como David. David no hizo resistencia. David podía pelear contra un gigante en la cual él se encontraba en una batalla desigual y él no tuvo temor. Y aun cuando uno de los gigantes que habían quedado todavía casi lo mata en la batalla, él no tuvo temor. Él no dejó de ir a la batalla, sino que fueron sus príncipes, fueron aquellos que todavía lo valoraban, lo apreciaban, fueron los que le dijeron: Rey, ya no puedes ir más a la batalla, porque no queremos que la lámpara de Israel sea apagada. ¿Será que David era una verdadera lámpara a Israel? Sí, no se duda de eso. Porque en los tiempos de oscuridad, cuando él no resiste, cuando él no pone resistencia, él está haciendo luz. Ese es su compromiso, esa es su responsabilidad como el pastor de Israel y como el cabeza de familia, aunque no había sido una cabeza ejemplar, quien lo es. Aunque no había sido un hombre ejemplar, quien lo es. Se mantuvo como una lámpara. Y lo que hizo fue dejarle a Dios su situación. Y le decía de que no todos pensamos como David, porque también sus consejeros, sus cercanos, cuando él huía, le pidieron permiso para ir a callar y asesinar a aquel que se había atrevido a proferir maldición contra él. Y vemos que David únicamente le dice: si Jehová lo permite, ¿quién soy yo para oponerme, para detenerlo o para callarlo? Mejor voy a esperar en Jehová, que si está en sus planes y en sus propósitos el que yo regrese. Hermano, mire qué respuestas, qué se necesita para poder tener esa cordura. ¿Qué se necesita para poder tener esa resolución? ¿Qué se necesita? Se necesita mucho, por lo que siento yo,
Y no sé si lo que usted siente lo puede llevar a pensar de la misma forma. ¿Qué necesito yo para poder responder como David respondió? Todo esto se lo mencioné para que usted se dé cuenta de que la situación en la cual se encontraba David era una situación bien difícil. ¿Por qué? ¿Por qué bien difícil? Porque todo este contexto nos muestra del Salmo, y el contexto no de lo que está en el Salmo, sino del el trasfondo histórico y de todas las cosas que se habían dado o que se dieron para llegar a ese punto. Y vemos de que David siente que todo se le ha venido encima. Yo no sé si usted ha podido tener la desdicha o la bendición, no sé hasta dónde, la bendición de sentir de que todo se le ha venido encima. Es como el caso de Job, donde no había terminado un mensajero cuando entraba el otro, no había terminado el segundo cuando llega el siguiente, y así sucesivamente, hasta que llegó la noticia de que sus hijos todos habían muerto. Pues David se sentía que todo se le había caído y que todo se le había venido encima. Entonces, la aflicción está sobre mí, expresa David. Esta aflicción es como una nube espesa, oscura, que me ha envuelto. Mire qué asfixiante, mire qué sofocante, porque son dos cosas que se sienten en la angustia. Hay ahogamiento, hay sofocación, hay desesperación. David estaba viviendo un tiempo extremadamente difícil donde él no podía agarrar la espada, agarrar el arco de bronce, que se necesita más que los brazos para poderlo utilizar. Normalmente un hombre no podía usar el arco de bronce solo con sus manos. David tenía la capacidad y la habilidad de poderlo usar. Entonces él está en una situación donde una nube espesa, hermano, algo peor que Goliat, algo peor que los filisteos, algo peor que cualquier experiencia que él haya tenido en el pasado, y que probablemente iba a ser una batalla que ni siquiera la iba a tener más adelante. Pero la situación que David está viviendo es como cuando el mar se traga al barco más grande de toda la tierra. El barco más grande de toda la tierra no es nada en comparación de la inmensidad del mar. Entonces David es un hombre que siente que la circunstancia lo ha tragado como el mar. Ahora, él sabe esto, y esto es lo más precioso, que con todo Dios está cerca, bastante cerca para oír su voz y clamarle a él. Y esto es lo maravilloso, porque no vamos a hablar únicamente de la circunstancia, de la adversidad, del problema, del conflicto, de la rebelión, de la traición, de todo lo que David estaba viviendo en ese momento, porque entonces nos hundiríamos más si solamente nos enfocamos en la adversidad que se vive normalmente en la vida. Pero aquí encontramos que David, con todo lo que le está sucediendo, él sabe que Dios está cerca, que Dios está al alcance, y está tan cerca como para poder oír su oración y que él pueda clamarle. Entonces, en todo esto vemos a un salmista
Vemos a un rey, vemos a un David que está desesperado porque está fuera de su tierra. Aquí lo vemos que él está desterrado. Él ha sido sacado de su tierra. Él ha sido sacado de su palacio, de su reino. Él ha sido sacado de casa. Ha sido sacado de la familia. Es terrible lo que David está viviendo. Muchas veces nosotros nos sentimos en una adversidad por cosas que al compararlas con esta son insignificantes, pero hay otras que realmente nos tragan como el mar. Aquí vemos que él está desterrado. El clamor es un grito muy fuerte, pero el clamor, el grito no es fuerte porque Dios no oye, sino porque hay un punto en que vemos que ese clamor, ese grito, no brota porque uno o David quiere gritar, sino que es exactamente cuando se derrama el alma delante de Dios. Cuando usted ha llegado a un límite en el cual lo único que le queda es derramar su alma, y es donde sale un desgarramiento desde lo más profundo y brota en un grito, no porque usted quiera gritar, no porque Dios no le oye o porque Dios sea sordo, sino porque usted está clamando desde lo más profundo de su ser. Ahora, David está consciente de que Dios le oye, pero también, aunque está fuera de su tierra, aunque está fuera de donde él se siente feliz, dichoso, de donde él se siente agradecido, de donde él no ha llegado o no llegó a usurpar, sino que lo que él había ganado en la vida, lo que él había logrado en la vida, hoy él está completamente desterrado, hoy está completamente fuera de, sacado de. Entonces vemos que, sabe, esto es bien importante, estando en el destierro, él sabe que Dios no se limita a una tierra ni a un santuario, porque usted puede estar en los confines de la tierra y no necesariamente tiene que estar en su país, no necesariamente tiene que estar en su casa, no necesariamente tiene que estar en la iglesia para poder clamarle a su Dios. David está consciente de que Dios no se limita ni a una tierra ni a un santuario, sino que en la situación más difícil que él se pueda encontrar, él puede clamarle a él. Repito, no solo es el hecho de gritar, no, es que el gemido, el grito es involuntario, es el desgarramiento desde lo más profundo, es un arrancarse desde lo más profundo del ser. Es una profundidad sin límites, porque no es del cuerpo. Uno siente que son desde lo más profundo de sus entrañas, pero esa profundidad espiritual, porque es el ser espiritual, ese no tiene límites. Usted y yo lo sentimos porque el alma afecta a nuestro cuerpo, el alma afecta nuestras glándulas lagrimales, nuestra alma afecta nuestras entrañas. Entonces, cuando David llora de lo más profundo de su ser y se manifiesta en su cuerpo. De igual manera, vemos que David está consciente, y usted y yo debemos de estar conscientes,
conscientes de que no importa la situación más difícil, usted puede clamarle a Él. Y dice, desde el cabo de la tierra, desde el extremo de la tierra. A eso se está refiriendo. Desde el extremo de la tierra, clamaré a ti, oiga, cuando mi corazón desmayare. Qué tremendo lo que David está diciendo ahí. Entonces, afortunadamente, a Dios no lo limita ninguna ubicación geográfica. A Dios no lo limita ninguna situación, por muy difícil que ésta sea. El caso de David era difícil, pero eso no limita a Dios. La situación que usted pueda estar viviendo no limita a Dios. No importa la adversidad, no importa la necesidad, no importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa el problema, no importa que pueda estar expuesto aún a la muerte. Para Dios no hay nada que lo limita, así como no hay nada, no hay ninguna distancia, no hay ningún lugar geográfico que limite a Dios. Y es por eso que oramos por ustedes que están fuera del país. Y es por eso que oramos por ustedes que están al otro lado del mundo. Es por eso que oramos por ustedes. Y ustedes piden oración. Y no hay límites para Dios. Ni de adversidades, ni de lugares geográficos. Ahora, aún cuando estamos entre personas y lugares desconocidos, podemos clamar desde ahí. ¿Por qué? Porque Dios jamás nos abandona, nos oye. Dios no nos abandona, Dios nos oye. Pero David expresa el dolor y la nostalgia que se siente como desterrado en una región lejana. Es que es humano, es que es hombre y no perfecto, es un hombre caído. Entonces vemos que a David lo atormenta el dolor, lo atormenta la nostalgia, primeramente la emocional, porque su propio hijo, su hijo amado, hermano, él llora fuertemente cuando Absalón muere. Hermano, qué tremendo. Y él dice, Absalón, Absalón, aquel que lo destronó, aquel que lo sacó, aquel que lo desterró, aquel que posiblemente deseaba que muriera porque todo lo que le importaba a Absalón era ser rey. Y no le importó ganarse el corazón de ese pueblo ingrato. Hermano, qué tremendo, qué duro para David. Entonces, era normal que la nostalgia, sus emociones fueran afectadas. En su oración desde ese lugar, David pide audiencia. En el versículo 1, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Aquí encontramos nosotros que David pide audiencia, presenta una solicitud. Él anhela que Dios le dé audiencia. Es una forma de expresar, es una forma de decir. No es que Dios no le interesa a David. No es que David crea de que Dios no le oye. No, ya lo acabo de aclarar. Pero él está solicitando audiencia. Él necesita que Dios oiga su oración, que Dios vea su clamor. Ahora, dice, cuando mi corazón desmayare. Aquí literalmente la palabra ataf, tildada la última A, ataf, literalmente significa cubierto de oscuridad. Hermano, ¿ya se ha encontrado usted en un lugar en luz inaccesible? O sea, total oscuridad donde no se pueden ver ni las manos, que no se puede ver o saber la ubicación,
que usted está en un lugar oscuro, no sabe dónde es el norte, dónde es el sur, el este o el oeste. Ahora piense en la palabra desmayare. Hablo cuando mi corazón desmayare. Oiga, está hablando cuando mi corazón se llena de total oscuridad. O sea cubierto, sea envuelto. Y por eso le decía al principio de que David siente que una nube espesa, oscura, negra, lo ha envuelto. Hermano, qué espantoso. No solamente en este caso en la habitación donde está oscuro, un lugar oscuro, es muy, muy desagradable, es bien feo, pero cuando hablo de una forma espiritual, una forma emocional, es una angustia, es una opresión que puede matar, es una opresión que usted siente que su cabeza quiere estallar. Es una opresión que usted siente que su corazón va a estallar. Es una opresión que usted siente que su cuerpo se adormece. Es algo espantoso. Entonces, esto es lo que estaba David sintiendo, que literalmente su corazón estaba cubierto de oscuridad. Y no solamente es para cubierto de oscuridad esa palabra, sino que también se ocupa para calamidad, que es la desgracia, la adversidad, el infortunio que David está padeciendo. Imagínense qué tremendo lo que David estaba sintiendo. Ahora, un corazón cubierto de oscuridad es igual que uno cubierto de infección. Cuando un órgano está a punto de colapsar, es porque es un órgano que está completamente infectado o está casi completamente infectado. A veces está cubierto de la infección, pero no ha perecido. David se sentía como ese órgano, como ese corazón cubierto de bacterias, infectado completamente, pero no muerto. Entonces el médico, que es experto en esto y que quiere darle una medicina que no dañe otros órganos, que no dañe el resto del cuerpo, y es la forma mejor, aunque es la forma más lenta. Y esto, hermano, disculpe. Esto pasa cuando el médico no quiere dañar los otros órganos. Cuando el médico no quiere que haya efectos secundarios. Tiene que llevarlo a una decisión que es la mejor. Y es que trata la manera de ir limpiando el órgano. Yo no soy médico. Por favor, no vaya a pensar, no soy médico. Pero sí me lo explicaba el médico que a mí me atendía, que está en la presencia del Señor ya. Hay que limpiar el órgano. Hay que comenzarlo a limpiar. Hay medicamentos que rápidamente lo pueden limpiar, pero van a afectar los riñones, van a afectar otros órganos vitales. Entonces vamos a corregir uno, pero vamos a dañar otro. Y esto es exactamente como cuando uno que padece de un dolor en la columna, o en una cadera, o en un brazo, o en un pie, el dolor lo limita. Entonces automáticamente el cuerpo protege ese órgano, esa parte del cuerpo, la columna, la cadera, el pie, el brazo. Entonces
se le comienza a recargar al otro miembro, al otro órgano, se le empieza a recargar todo el cuerpo. Entonces, este cuerpo, esta pierna, este pie, este brazo, este órgano, no tiene la capacidad para llevar casi el 100% de la labor y del peso, sino que Dios lo ha hecho todo completamente equilibrado. Entonces, lo que hacemos es que mientras nos recuperamos del órgano o del miembro dañado, afectamos, atrofiamos el otro miembro. Entonces, cuando venimos a componernos del que estuvo dañado y comienza la rehabilitación, aparecen los dolores, los daños de aquel miembro que durante tanto tiempo fue recargado. Entonces, le estoy diciendo esto para que vea cómo Dios es que obra en nosotros. Entonces, viene el médico y me decía, hay que comenzar a limpiar el órgano. ¿Por qué? Porque el órgano tiene la capacidad para recuperarse por sí mismo. Y mire qué tremendo esto. Entonces lo que dice es, hay que comenzarlo a limpiar. Hay que comenzarlo a limpiar, y en la medida que se va limpiando, hermano, el órgano comienza a recuperarse por sí mismo. Entonces ya no afectamos otros órganos, ya no afectamos otros miembros. Entonces, qué tremendo, porque el asunto es de que el tiempo es más largo de recuperación. Y qué tremendo, porque se ha fijado que nosotros queremos curas instantáneas, soluciones rápidas, y a veces Dios está obrando, como lo decía mi hermano el médico, cuando me decía, no, hay que limpiarlo, y Él se va a recuperar. Dios nos está limpiando, Dios nos está limpiando, y sepa que nos vamos a recuperar, porque Él nos ha dado la capacidad en Cristo, porque Él nos ha dado la capacidad en el Espíritu Santo, porque Él nos ha dado la capacidad en el Padre, porque Él nos ha dado la capacidad en su palabra, para que nosotros podamos recuperarnos. Usted se va a recuperar. No importa la situación, la circunstancia en la cual se encuentre. No importa que usted se encuentre desterrado. No importa que usted se sienta que su corazón ha sido cubierto totalmente de oscuridad. No importa que usted se encuentre en una calamidad. No importa que usted haya sido echado de su reino. Ahora, Dios va a hacer que usted se recupere. Ahora, vemos que su corazón desfallece, se está quedando sin fuerzas. David, hermano, qué tremendo, porque él se está quedando sin fuerzas. Ahora, esto lo estoy tocando para que vea cuáles fueron los motivos que lo llevaron a David al decirle, a mi oración atiende. Se está quedando sin fuerzas, pero todavía tiene fuerzas para orar. Se está quedando sin fuerzas, pero todavía hay fuerzas para clamar. Usted no ha sido destruido completamente. Usted no ha sido destruida completamente. Tiene fuerzas para orar. Tiene fuerzas para clamar. Tal vez no sea suficiente, pero óigame, orar sí podemos. Clamar sí podemos. Ahora, vemos que se está quedando sin fuerza. Y esto lo está llevando a punto de desmayarse. Esto lo está llevando a punto de colapsar. Y es por eso que necesita la intervención de Dios en su vida. Ahora, David necesita recuperarse. Ahora, David, su corazón no está hundido, ni tan cargado como para no levantarse en oración al Señor. Yo quiero decirle algo, hermano. A veces perdemos las fuerzas físicas, pero nos queda la fuerza mental y podemos clamarle al Señor desde nuestra mente. Podemos clamarle.
si tenemos la capacidad de clamarle con nuestra mente, todavía hay esperanza, todavía nos ha quedado una fuerza en la cual nosotros podemos clamarle al Señor. Yo sé que hay momentos donde la batalla es tan fuerte que aún hasta en nuestros pensamientos no podemos a veces dirigirnos a Dios, pero Dios no se olvida de nosotros y Dios enviará esa fuerza que nosotros necesitamos para que podamos clamarle a Él. Ahora, vemos de que le quedan pocas fuerzas. Ahora, ¿cuál es la oración que hace antes de hundirse? Y esto tiene que ver con el tema de esta mañana. Repito, ¿cuál es la oración que hace antes de hundirse? Antes de que se hunda, antes de que pierda totalmente sus fuerzas. ¿Cuál es la oración que él hace? Y esa está en la parte B del versículo número 2. Dice, que es el nombre del tema: llévame a la roca que es más alta que yo. Mire qué precioso lo que David le está diciéndome. Es decir, roca inaccesible para mí. Oiga, qué tremendo lo que le está diciendo, lo que está reconociendo. Roca inaccesible para mí. O sea, a la roca que es demasiado alta para mí. O sea, a no ser que tú me levantes hasta ella. Oiga, qué tremendo lo que le está diciendo David al Señor. Le está diciendo, si este es David, le está diciendo, llévame a la roca. Si la roca es esta, llévame a la roca que es más alta que yo. Y esa roca es Cristo. Hermano, qué cosa más bella lo que David le está pidiendo al Señor. Ahora, a la roca en cuya cima me hallaré más lejos del alcance de mis apuros y más cerca de mi tranquilidad. David le está diciendo, no puedo huir yo de mi situación. No puedo salir yo de mi situación. No puedo salir yo. Oiga, qué tremendo lo que David está diciéndole al Señor, hermano. Yo no puedo salir. Llévame tú. Llévame a la roca en la cual yo no puedo llegar. Si tú me llevas allí, me alejaré de la adversidad y me acercarás a la tranquilidad. Hermano, qué importante lo que David le está pidiendo al Señor, porque él está convencido de que él no puede, él no tiene capacidad, él no tiene fuerza, él no puede hacer nada contra su propio hijo, él no quiere que algunos de su pueblo tengan que morir innecesariamente. Si David se queda, mueren muchos. Si David se queda, también tiene el temor de que su propio hijo muera. También si él se queda, tiene el temor de morir sabiendo que él es el rey de Israel, no su hijo Absalón, y que no es Absalón la lámpara de Israel, sino él es la lámpara. Entonces David está en una situación en la cual él no puede salir. ¿Se ha encontrado usted en situaciones donde usted no puede salir, donde usted no puede hacer nada, donde usted está desarmado, donde usted está en un lugar lejano, donde usted ha sido desterrado? ¿Verdad que no se puede? Entonces, ahí viene y dice David, llévame a la roca más alta que yo. Llévame al lugar que me va a alejar de la adversidad y me va a acercar a la tranquilidad, a la paz. Hermano, qué tremendo. Usted le puede decir al Señor, yo no puedo salir de esta situación. El que está enfermo, ¿cómo se sana? Si los médicos muchas veces no dan esperanza, pero usted le puede decir desde su lecho, llévame a la roca que es más alta de mí, más alta que yo. Hermano, qué tremendo. No importa, usted no puede salir de la cárcel. Pues quiero decirle algo, que no solo hay cárceles físicas, sino también emocionales, en las cuales, hermano, usted no puede hacer nada. Es Dios, si el Señor no visita a través del ángel a su siervo en la cueva, ahí hubiera muerto en la cueva.
pero fue Dios quien llegó a sacarlo a través de su ángel. Entonces aquí encontramos nosotros que le dice, llévame tú. Oiga, qué tremendo. Pues yo no puedo hacerlo por mi propia fuerza, porque yo no puedo resolver con mi propia sabiduría. Hermano, qué tremendo, qué duro es, hermano, ser consejero y no tener consejo para uno mismo. Ser ayudador y no poderse ayudar a uno mismo. Ser bastón de muchos y no poder serse bastón de uno mismo. Resolver los problemas y los conflictos de otros y no poder resolver, hermano. Por eso, médico, cúrate a ti mismo, era el dicho que le dijeron al Señor. Qué difícil. Entonces, cuando la situación es así, David era el rey, David era la autoridad, David era el hombre conforme al corazón de Dios, David era el que preservaba a su pueblo, David era el que no tenía oponente, no había gigante, hermano, no había filisteo, no había cananeo, no había amorreo, no había eteo. Sin embargo, llegó a un momento en que él no podía hacer nada. Entonces le dice, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Qué tremendo, hermano, que Dios realmente esté hablando a nuestro corazón. David sabe que Dios es el único que puede sacarlo por encima de sus problemas, por encima de su situación de crisis. Él se encuentra, como le ponía el ejemplo, él se encuentra aquí, en sus problemas, en sus dificultades, y le pide al Señor, llévame a un lugar alto. Por eso, ¿quién me diera alas para volar? Tremendo, ¿verdad, David? ¿Quién me diera alas como de paloma para volar? Huiría a un lugar lejano, porque lo que no quiere es hacer daño, porque aún en esa condición no quiere hacer daño. Por eso pide alas como de paloma por mansa, porque no le hace mal a nadie, porque ya no quiere hacer daño. Dios es el único que puede sacarlo de encima. Aquí está el problema, encima del problema, que el problema quede abajo, que la dificultad quede abajo. Llévame, porque alcanzar esta roca está más allá de lo que Él pudiera hacer. El salir es algo más allá de lo que Él puede hacer. Humanamente Él no puede hacer nada. No hay armas contra tal guerra, dice Salomón en relación a la muerte. No hay armas contra tal guerra. No puede detenerse la muerte. Solo Dios puede detener la muerte. Solo Dios puede llevarlo a esa posición. Ahora, pensemos en esto muy importante. Cuando pedimos a Dios la liberación, debemos de recordar, o cuando le pedimos a Dios que nos lleve a la roca más alta que uno, como le decía David, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando pedimos a Dios que nos saque, que nos lleve a ese lugar, debemos recordar que a menudo no lo hace como nosotros pensamos. Más bien, Él nos rescata en el tiempo que Él escoja y por medios inescrutables
a nuestra mente. Eso es algo que es muy importante. Ahora, cuando David, quiero ir terminando, le dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Él comienza diciendo, desde el cabo de la tierra, en el versículo 2, desde el extremo, está en un lugar lejano. Y todo aquel lugar fuera de Israel, para él es un lugar árido. Yo quiero que me comprenda lo que estoy diciendo. Todo lo que está fuera de su tierra es árido. No importa que sean los jardines colgantes de Babilonia donde se encuentre. No importa que esté a la ribera del Éufrates o del Tigris. No importa que esté en Habana o Farfar, ríos de Damasco. No importa que esté a la ribera del río Nilo, que se caracterizan por su fertilidad y su abundancia. No importa que esté en los lugares, en la llanura, como en Huerto de Edén, en Sodoma y Gomorra. Son los lugares más áridos para David. Si está fuera de su tierra, todo lo demás es árido. ¿Comprende por qué David le está diciendo, llévame a la roca que es más alta que yo? Dale solución a mi vida porque yo no puedo. Es lo que está diciendo David. Ahora, le decía de que ningún lugar es demasiado árido si Dios está ahí para oírnos. Fuera de su tierra todo es árido, pero en ese lugar árido no es tan árido como lo sentimos y lo vemos. Si Dios puede oírnos, si le podemos clamar a Él, no importa lo árido que sea, ahí podemos clamarle al Señor. No importa que estés en una UCI, de ahí puedes clamarle al Señor. Unidad de cuidados intensivos, desde ahí le puedes clamar al Señor. No importa la sentencia que el hombre te haya dado con las leyes, desde ahí puedes clamarle a tu Dios. No importa que desciendas hasta el Seol como Jonás, de ahí puedes clamarle al Señor. No hay un lugar tan árido si es un lugar donde puedes clamarle al Señor. Ninguna condición demasiado deplorable, sea el fin del mundo o el fin de la vida. Ninguna. Porque dice desde el cabo de la tierra. La oración siempre está disponible. Es el mejor recurso que Dios le ha dejado a usted, la oración, porque la oración siempre está disponible. El orar en ciertas circunstancias requiere resolución. Usted tiene que tener la acción de resolver, de solucionar, porque es lo único que usted puede tener para poder resolver su problema, su dificultad o lo que sea. David resuelve diciendo, clamaré. Es una resolución sabia, porque si hubiera cesado de orar, habría pasado a ser una víctima de la desesperación. En este sentido, podemos estar desesperados, pero que la desesperación no nos mate. Podemos estar deprimidos, pero que la depresión no nos asesine. Por eso debemos de orar, porque si cesamos de orar, entonces la circunstancia en la cual nos encontremos puede terminar con nuestra vida. El hombre llega a su fin cuando pone fin a sus oraciones. Repito, el hombre llega a su fin cuando pone fin a sus oraciones. Por eso
si no se ha desmayado, usted puede orar al Señor. Sé que es difícil orar cuando el mismo corazón está ahogándose. Es difícil orar cuando el corazón está cubierto de tinieblas. Pero quiero decirle algo, hermano. En todo esto, veamos lo bueno. La tribulación nos acerca a Dios y acerca a Dios a nosotros. Son los beneficios. Esto llevó a David a acercarse a Dios y esta situación hizo que Dios se acercara a él. Ahora, los grandes triunfos de la fe son conseguidos en medio de las pruebas más difíciles. No puede haber vencedor si no hay batalla. No puede haber ganador si no hay lucha. No se puede ser campeón si no se han vencido los oponentes. Pero quiero decirle que dice el apóstol Pablo que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, ¿desde dónde usted va a clamar? ¿Dónde se encuentra? ¿Hacia dónde lo han desterrado? ¿Hasta dónde usted está atribulado? ¿Hasta dónde usted ha perdido sus fuerzas? Puede decirle al Señor, como le dijo David: Señor, yo de esta no puedo salir. Llévame a la roca que es más alta que yo. Que Dios le bendiga, rica y abundantemente. Y quiero decirle en esta hora, por alguien es esta palabra. Yo quiero decirle a usted, yo sé que algunos quizás no van a poder, porque donde se encuentren o con quienes se encuentren, pero si usted está en una situación tan difícil en la cual no puede hacer nada, arrodíllese, póstrese y vamos a decirle al Señor: llévame a la roca que es más alta que yo. Eso significa, ya lo intenté todo, ya lo hice todo, ya se aplicaron los recursos, ya se ocuparon todos los medios y ya no hay nada que se pueda hacer. Si yo intervengo, muere mi hijo. Si yo intervengo, va a morir mucho pueblo. Si yo intervengo, puedo morir y será peor, porque Israel ya no tendrá esperanza, pues su lámpara será apagada. Mire qué cosa más difícil. La vida era imposible para resolver. Usted quizás se encuentra en situaciones que no puede hacer nada. Anulado. Menos que cero. Anulado. Porque por lo menos si está cero no tiene deudas. Pero si está menos que cero, está bien difícil su situación. Y no hablo de finanzas. Pero esta mañana usted puede arrodillarse o postrarse ahí y decirle: Señor, yo soy ese David, desterrado, no puedo hacer nada, Señor, mi situación es tan difícil, la enfermedad es incurable, la situación es incambiable, las pérdidas son enormes. Dígale al Señor, porque en esa oración el sentir es: llévame a la roca
que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. David le clama al Señor porque nunca ha sido abandonado por el Señor. Él sabe que siempre ha sido su refugio y Él ha sido su torre fuerte. Señor, mira a tu pueblo, míranos. Qué espantoso es sentirse impotente. Qué horrible es sentirse sin salida, sin solución, sin recursos, sin medios. ¿Y cuántos siervos tuyos fueron llevados a la estrechez? Que hasta cabalgaron sobre sus lomos. Señor, lleva a tu pueblo a la roca más alta que ellos. Llévalos a un lugar alto. Como el águila, Señor, se remonta sobre la tormenta, para que la tormenta no le afecte. Señor, limpia mi órgano. Señor, limpia mi corazón para que se recupere. Él es tu médico. Él puede hacer un milagro en tus riñones. Él puede hacer un milagro en tus pulmones. Él puede limpiar tus pulmones, tus bronquios. Mujer, Él puede limpiar tu matriz. Él puede limpiar tu cuerpo. Él puede decirte, sé limpio. Como le dijo a aquel leproso. Y el que el Señor te ayude te está llevando a la roca más alta que tú, a la roca más alta que usted. Solo dejemos que Él comience a limpiar nuestro corazón para que se recupere. Señor, mira a aquel que está postrado, Señor. Aquel que sabe que tú le has hablado, aquel que está de rodillas, aquel que está con sus manos levantadas, aquel que no puede ni siquiera expresar palabras, pero ha levantado sus ojos al cielo, de donde vendrá su socorro. Bendícelo, Señor. Llévalo a la roca más alta. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por esta administración, Señor. De limpieza y fortaleza para tu pueblo. Amén, Señor.